Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la charla Manejo de Residuos Sólidos. Esta actividad está enfocada a la población en general para que aprendamos a hacer un uso adecuado de los desechos que producimos día a día. Es un tema que nos compete a todas y todos. Desde la sede de UNED San Marcos, les saludamos y les agradecemos su participación en esta charla. Mi nombre es María de los Ángeles Montero Sánchez, soy funcionaria de esta institución y estaré a cargo de sus comentarios y consultas en las redes sociales por las que se está transmitiendo esta charla. En esta oportunidad convocamos a la señora Hilda Cordero Castro. Ella desde el año 1989 se ha involucrado en organizaciones comunales de bien común. Está capacitada en la ley 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos. Además, se capacitó para operarios de centros de acopio de materiales aprovechables y valorización de residuos. En el 2001, desde el 2001, forma parte de la Asociación Femenina de la Zona de Los Santos, ASOFESAN, legalmente constituida. Asume una labor que había dado sus primeros pasos con una comisión institucional paralelo a un proyecto de relleno sanitario. Junto con ella también sobresalen compañeras como Flora Alicia Jiménez Rivera, Blanca Breña y Carla Jiménez, quienes se dan a la tarea de incrementar la recuperación y operación del centro de acopio de materiales reciclables y reutilizables del cantón de Tarrazú y aledaños. Esta pequeña organización abrió las puertas a la que sería años después uno de los mejores proyectos, siendo invitadas a mesas redondas, foros, a dar conferencias sobre la actividad que ellas realizaban. También nace una asociación de comunidades sostenibles de Tarrazú, con participación de igual manera para continuar la obra en conjunto con las municipalidades de Tarrazú, siendo amparados principalmente por COPE Tarrazú. Nuevamente, acciones políticas hacen dejar del cantón para dirigirnos al cantón de León Cortés para apoyar y levantar su gestión. Siendo asumida la actividad por las municipalidades, actualmente ella se dedica con su conocimiento en el tema, apoyado a enlaces nacionales para seguir retomando constantemente el mensaje para mitigar el efecto negativo de los residuos en el medio. Sin más por el momento, los dejo en compañía de doña Hilda, quien estará a cargo de esta charla. Sí. Muy buenos días. Un gusto de estar aquí en esta casa de enseñanza tan querida para mí y para muchas personas, ya que a través de ella hemos podido capacitarnos durante mucho tiempo en los temas que hoy vamos a tratar y en otros temas de bien social para el bienestar común. Agregar un poquito a lo que mencionaba María de los Ángeles. Yo en principio tengo que agradecer mucho también el apoyo que siempre he recibido de mis hijos, familiares y amistades para poder continuar la labor que se inició hace muchos años atrás en conjunto con personas muy valientes que incluso algunas hoy continúan la labor en centros de recuperación de materiales valorizables.
y un saludo muy especial para todas las personas que trabajan, todos los recolectores de residuos valorizables y los residuos no valorizables, que son una labor que es poco reconocida, pero que es una labor en la que se les debería de resaltar más y valorizar más. Muchas gracias y espero poder compartir con ustedes un poquitito de esta experiencia y reconocer un poquito lo que podemos hacer desde el ambiente en que nos encontremos. Ley 8839, gestión de residuos sólidos para Costa Rica, es una responsabilidad compartida, como lo define en el artículo primero, inciso F, promover la separación en la fuente y la clasificación de los residuos, tanto por parte del sector privado, hogares, como de las instituciones. Es importante señalar que la ley no solamente es para el usuario, sino también las instituciones deben manejar lo que llamamos los PGI, que son planes de gestión institucionales para fortalecer la misma ley. Como datos, al 2020 Costa Rica genera diariamente cerca de 4,000 toneladas de residuos sólidos, equivalente al tamaño de 300 buses, unos 0,8 kilogramos por persona. Esto puede variar dependiendo del lugar donde se vive y los hábitos de consumo. Menciono esto porque, digamos, las zonas rurales como las que nosotros vivimos, generamos más residuos orgánicos húmedos, que se llama, por los hábitos de consumo en comparación con el área metropolitana y otras áreas del país. Las municipalidades recolectan cerca del 78%, 3,120 toneladas, equivalentes al peso de 234 autobuses. Una parte de estos son enviados a vertederos municipales y otro porcentaje a rellenos sanitarios aracetatados. Preocupante es también un 22% restante, equivalente a 880 toneladas, similar al peso de 66 buses, de los cuales se desconoce el paradero. Esta es una de las partes más preocupantes en el general del volumen generado en Costa Rica. La composición de residuos, como mencionaba, según el área donde se vive y realiza cualquier actividad productiva, esparcimiento u otros, se debe al cómo se mueve la economía y posibilidades económicas de los habitantes. Aquí es importante señalar que lo que mencionaba antes no son las mismas generaciones de residuos que se dan en el área metropolitana o las que damos en las zonas rurales o incluso en zonas aún más retiradas. Y esto va de acuerdo a las posibilidades económicas. Digamos, en las zonas rurales somos muy dados a consumir productos naturales, en cambio en zonas propias se da mucho lo que son las comidas rápidas, por lo que se generan muchos materiales y se da también el consumismo innecesario. Otros aspectos que benefician la salud, la belleza escénica y la cultura, es la aceptación de los ciudadanos en su compromiso con el ambiente que los rodea. Todas las personas, aquí como un señalamiento, decidimos cómo vivimos, si vivimos en un ambiente limpio o en un ambiente poco sano, pero es una cultura que debemos cambiar. En realidad todos deberíamos de preocuparnos y tener este compromiso que se menciona para vivir en un ambiente sano. Y también una comunidad educada ambientalmente permite que los recursos generados en sus gobiernos locales, instituciones, empresa privada y servicios varios puedan proyectarse en programas de bienestar social para mejor calidad de vida. A la hora que nosotros como ciudadanos, como consumidores y como usuarios realizamos buenas prácticas, los recursos, los impuestos o todo eso que llega a las municipalidades pueden enfocarse en programas de educación, en programas de embellecimiento e incluso programas de generación de empleo y otras actividades, y no
perderlo tanto en mitigar los efectos que por la mala conducta los ciudadanos hacemos del manejo de residuos. Nuestra responsabilidad inicia cuando adquirimos un producto en el supermercado, la tienda, almacén, en otro lugar, ya sea de alimentos, medicina, zapatos, construcción, cuidado de animales, cosecha, o sea, toda actividad humana. Se aprovechan los recursos para realizar sus trabajos. Ahí es donde inicia nuestra responsabilidad. Un ejemplo, si yo adquiero un lapicero, es mi responsabilidad darle un destino adecuado a ese lapicero. Si adquiero un empaque, un alimento que viene en un empaque, tengo que saber qué voy a hacer con ese empaque y el residuo que el mismo conlleva. O sea, al momento que adquirimos un producto, es ahí donde empieza nuestra responsabilidad, como lo mencionaba el artículo 1 de la ley. Y antes de adquirir, piense si realmente lo necesita. Aprovechar los residuos orgánicos para hacer abonos en el ambiente del hogar o en el ambiente comercial o en la industria es una solución, es una alternativa, ya que es importante volver a la tierra lo que de ella pertenece. Al reducir el consumismo innecesario se propicia una economía y el equilibrio ambiental. A esto nos referimos que si en un hogar los recursos son bien administrados y se evita el consumismo innecesario, los recursos pueden ir enfocados a otras necesidades. Al igual pasa en la oficina o en el comercio. Como hemos detectado en los centros de acopio, muchas veces nos llegan cantidades de materiales de uso de oficina que pudieron haber cumplido una vida útil mucho mayor, pero sin embargo, simplemente se los desechan y no se les extiende esa vida que la que mencionamos. Igual en el hogar, es importante que se le dé un uso apropiado a todo lo que ingresa a él, ya sea de parte de estudio, sea de alimentación o sea de cualquier actividad que realicemos. Y el equilibrio ambiental del que menciono es porque al reducir toda esa compra innecesaria, propiciamos menos o más bien generamos menos residuos. Entonces hay un equilibrio ambiental ahí y como mencionaba al principio, esos recursos pueden ser aplicados en otras necesidades, ya sea familiares, de trabajo o en el área en que nos encontremos. Y un ambiente sano genera salud física y emocional. Cuando nos encontramos en un ambiente limpio, ya sea en el hogar, oficina o en cualquier medio en el que nos encontremos, automáticamente nos sentimos con salud, ya que la belleza escénica nos da una satisfacción emocional. Reciclar ayuda al planeta y evita se sigan extrayendo materiales y podemos integrarlos a la industria. Un ejemplo, muchos hablamos del reciclaje y de reutilización. En realidad las personas, los usuarios, los que consumimos, lo que hacemos es, a la hora que clasificamos los residuos responsablemente, lo que hacemos es separar, pero hay empresas asignadas o dedicadas más bien para lo que es el reciclaje y la reutilización. En este caso, el vidrio tiene una gran importancia porque al recuperar el vidrio de figura, o sea, todo lo que son envases, incluso si está quebrado, pueden ser enviados dentro de una bolsita, pero todo lo que llamamos vidrio de figura, ese vidrio es tratado y nuevamente regresa al consumidor en vidrio. En el caso del hierro también cumple la misma función, el aluminio, el bronce, el cobre y otros materiales. Y al hacer esta práctica evitamos que se sigan explotando, que se deje de sacarle a la tierra tanto. O sea, hacemos un círculo de aprovechamiento y evitamos extraerle estos materiales al planeta. Los residuos tecnológicos o electrónicos deben ser aprovechados de todos sus componentes,
ya que son altos contaminantes, no los conserve y entréguelos para ser tratados. Es muy común ver en los hogares televisores viejos, computadoras que no se usan, cables, y no sabemos que estos son de alta peligrosidad. O sea, hay contaminantes que no los vemos, pero que están generando gases y otros que pues, son dañinos para la salud. Entonces es importante no tenerlos. Al igual, a veces los tiran ahí en cualquier parte y con la humedad ellos están soltando sus lisiados y están envenenando la tierra. De ahí que es importante entregarlos a centros de manejo responsables para que sean tratados. Las buenas prácticas ayudan a proteger los bosques que son aire puro y vida silvestre. Cuando realizamos todas estas prácticas que hemos mencionado, estamos protegiendo los bosques, ya que dejamos de ver residuos en áreas donde no deben estar. Y por ende necesitamos el elemento esencial para la vida como lo es el agua, el aire puro y protegemos la vida silvestre. Los comercios, servicios varios, hogares son los principales generadores de empaques de cartón, cartoncillo, papel, libros, cuadernos, revistas y otros. Ubicar en un preacopio limpio y seco. Esto se menciona porque antes de enviar a los centros de acopio, en el momento que hacemos la separación en cualquier ambiente que nos encontremos, tienen que ubicarse en lugares limpios y secos, porque si estos se humedecen, pierden su vida útil y luego lo que se convierten es un problema, tienen que ser enviados a los vertederos. Entonces, toda la labor que se realizó en el proceso de clasificación y separación se perdió. Es muy común ver que las personas separan el cartón, pero no separan el cartoncillo, como que hablamos del cartón corrugado, pero también el cartoncillo tiene un valor agregado como es el de empaques, de envolturas y otros. Entonces es importante también recuperar este tipo de material, pero como mencionábamos siempre limpio y seco. En el caso de los empaques de leche, el Tetra Pak, el Tetra Bric, similares de jugos, deben ser lavados inmediatamente que se termina el producto. No es necesario utilizar aguas, ni jabones, ni esponjas. Ellos tienen una cobertura por dentro, la cual permite que al ponerla en el chorro del agua, uno se lave un poquitito, luego la coloca con una prensita de secar un par de días y luego la ubica junto con los materiales limpios y secos en ese acopio del que lo mencionaba. Señalo aquí no utilizar jabón, ya que en las áreas donde nosotros vivimos no existen plantas de tratamiento de aguas residuales y no todos los jabones son biodegradables. Entonces, más bien, si se utilizan jabones, lo que hacemos es contaminar aún más esas aguas que son incorporadas a los cuerpos de agua y estamos propiciando una contaminación mayor. Recordemos que los productos naturales como frutas y verduras aportan salud a través del consumo de estas. Se apoya la economía regional reduciendo de plásticos de un solo uso. Nosotros, muchos de los que vivimos en zonas rurales, pero es una buena práctica también que se puede realizar en áreas metropolitanas, lo que son la compra de productos naturales sin empaques. Sí, como ferias, mercado donde estos productos están libres de empaque, libres de plástico, libres de estereofón y los podemos consumir y como mencionamos nos generan mucha salud y no son tratados químicamente. Y a su vez evitamos ese consumo innecesario y evitamos también generar empaques, bolsas y otros que también nos dan mucha problemática. En los centros de acopio o más bien en las recolecciones se reciben envases plásticos de bebidas, jugos, aceite de cocina, alimentación y medicamentos sin contenido. Todo esto siempre tiene que ser sin contenido. En el caso del aceite de cocina, yo siempre busco dar una recomendación de que las personas no utilicen agua tampoco para lavarlas. Hay una manera muy práctica de limpiar el contenido de un envase de aceite que es en el momento que esté hirviendo algo, colocarlo sobre la tapa y con el vapor ella solita se limpia ya que
Para quienes no lo saben, el plástico tiene poros y en los poros guarda contenido. Entonces, con el vapor se sale este aceite de los poros y se recoge una cantidad bastante importante, la cual puede ubicar en una taza o algo y luego preparar un alimento con este. Entonces, automáticamente la botella queda limpia. Le coloca la tapa y lo ubica en ese lugar seco. Recordemos que siempre es importante sin contenido. Los medicamentos nunca tampoco pueden ir a las corrientes de agua. Es importante que nunca se agreguen estos contenidos porque, como mencionaba al principio, estamos propiciando y aumentando la contaminación en los cuerpos de agua. Las bolsas de plástico de empaques que estira son las que realmente tenemos que enviar a los centros de recuperación. No bolsas de galletas ni de frituras, o sea, plásticos que suenan mucho. Se debe rechazar este tipo de consumo. En la ley 8839, cuando hablamos de responsabilidad compartida, se menciona también ahí y en otros artículos que las empresas deben asumir una actitud responsable, que deben empezar a buscar empaques que sean más amigables con el ambiente. De ahí que hace poco, incluso o en los medios ahorita, vemos en televisión o internet algunos que ya están asumiendo empaques que antes eran metalizados y ahora están haciendo empaques que son más amigables. Entonces, siempre que vamos a comprar, busquemos este tipo de productos y rechacemos los que no están cumpliendo con la ley para que así las empresas a su vez tengan que acogerse a la ley. Todos estos materiales de los que estamos hablando, plásticos, son derivados del petróleo con muchos años de duración en el medio, siendo grandes volúmenes que contaminan ríos y océanos y aumentan la saturación del suelo, y aumentan la saturación del suelo al no degradarse. Todos sabemos que una botella plástica dura muchos años en el suelo. Entonces, es importante, uno, si es posible, no consumir productos que vienen en estos plásticos de un solo uso. Y si es todavía mayor responsable, si los consumió, envíelos a un centro de manejo o entréguelos, ¿verdad?, para la recuperación, para que sea tratado a través de la industria del reciclaje y la reutilización. Existen numeraciones de plástico que son un problema ambiental, de ahí la importancia de recuperar los número 1, los número 2, los PP, los PS y el lineal. Cuando hablamos de estos, estamos hablando de la triangulación que se encuentra por debajo de todo base que contiene el número 1, que tiene el número 2 o incluso tiene el PP y el PS. Cuando hablamos de lineal estamos hablando de la bolsa plástica que les explicaba al principio, que es la que uno la estira, tiene ese estiraje, que es la que permite que la industria del reciclaje y la reutilización pueda trabajar con ella. Quiero mencionarles en esta parte que un principio dice que un principio químico dice que la materia no se destruye, se transforma. Y en este caso es donde venimos a hablar de la reutilización de materiales. Cuando recuperamos plásticos, no vamos a volver a regresar al consumidor en el mismo tipo de envase. Esto es reutilizar. La industria toma estos materiales y los aplica junto con otros aditivos para fabricar otros productos, pero nunca nos regresan el mismo producto. A esto se le llama reutilización de materiales. Por eso hablamos de reciclaje, como en el caso del vidrio, hierro y otros que sí vuelven a hacer el mismo producto, y en ese caso estamos hablando de reutilización de materiales. Entonces, ahora, de ahí que es importante rechazar los que no están cumpliendo con esto, como les mencionaba, para que la ley, para que las empresas, más bien dicho, se acojan a la ley. Ahí. Existen residuos. Aquí hay otro tipo de residuos que son muy peligrosos, como los envases de insumos agrícolas, los cuales deben ser entregados en los puntos del lugar de compra. Luego de realizar el triple lavado, no deben de ser mezclados con los anteriores. En muchas casas, más en las áreas rurales, es muy común en la compra de envases de insumos agrícolas.
Pero también a su vez el agricultor o el que lo utiliza sabe, o más bien tiene que tener la capacitación del triple lavado, que son las 3 veces que se enjuaga la botella, se le agrega agua y siempre a la bomba y a la planta, ¿verdad? Nunca debe ser lavarlo ni en quebradas, ni agregar estos residuos a las corrientes de agua, por lo que ya habíamos mencionado contaminaciones. Y aún esto es todavía mayor, que son de alta peligrosidad. Ojalá utilizáramos más bien más productos naturales para consumir productos orgánicos y evitar un poco estos insumos agrícolas de alta peligrosidad. Pero sí existen donde los compran canastas, cestos como puntos de recolección para que regresen estos envases luego de haberles aplicado el triple lavado. Incluso los envases tienen que estar perforados y las tapas también para evitar que se vuelvan a reutilizar por su alta peligrosidad. De igual manera, los residuos de aceite de motor se entregan en los puntos de compra. Es bueno saber que una gota de aceite contamina cerca de 50 estañones de agua, solo una gota de aceite. Son los hidrocarburos los contaminantes número 1 en el mundo. De ahí la importancia de manejar todo lo que son aceites de motor con mucho cuidado. Y como menciono, entregarlos a los puntos donde se compra. Estas empresas, a su vez, sin mencionar marcas, ellos tienen recolección también porque han entrado a la recuperación de sus residuos responsablemente. Ahora bien, la solución no es quemar, pues la mezcla de tóxinos genera peligrosas enfermedades respiratorias. Solo imaginemos quemando papel que tiene componentes altamente tóxicos junto con las tintas o los plásticos que tienen diferentes componentes más el contenido que se mantiene dentro de los poros de esos plásticos. O sea, estamos haciendo una mezcla de tóxicos que son las que propician enfermedades respiratorias. De ahí por eso es importante no quemar. Hace poco que estaba haciendo algunos recorridos, estaba observando que nuevamente en algunas zonas, en algunas partes de aquí de la zona se está quemando y eso no debe ser porque las municipalidades han extendido sus recolecciones hasta muchos rincones, entonces esta práctica no se debe realizar. Las disposiciones de residuos líquidos peligrosos deben ser integrados, no deben ser integrados en las corrientes de agua, por lo que antes mencionábamos. Esperemos que prontamente podamos superar esta etapa de la ley de manejo de residuos sólidos y podamos entrar en una etapa de tratamiento de aguas residuales para reducir el impacto que se están generando en los ríos y en el mar, para evitar esa contaminación y la desaparición de especies a las que estamos perjudicando con todos estos líquidos que se agregan producto de la limpieza, producto de las actividades, de las diferentes actividades humanas que no deben agregarse a los cuerpos de agua. En el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, tiene un programa denominado Puntos Seguros, que son para la recolección de medicamentos que no se utilizan o que no se terminan. Muy responsablemente la Caja ha creado este programa y existen, como menciono, estos puntos donde nosotros los usuarios podemos llevarlos para ser tratados. De igual manera, hay empresas privadas para tratar estos residuos peligrosos con los cuales toda empresa puedas contactarlos y poder contactarlos para que ellos les recojan y sean tratados responsablemente. La clasificación de sus residuos debe colocarlos en un lugar seco, ser entregados de esta manera. Llegarán a los centros de acopio limpios, mejor aprovechados, de lo contrario se perderá toda la conducta responsable. Esto es lo que les mencionaba. Nada ganamos con hacer una separación adecuada en la fuente, o sea, compramos, más bien en un supermercado, en la tienda o en los diferentes lugares, rechazamos algunos, cumplimos con la primera etapa. Luego
pasamos a la otra etapa, que sería la clasificación de los residuos. Analizar en el ambiente donde nos movemos qué estamos generando y qué podemos recuperar, pero colocarlos en lugares adecuados. No es necesario tener los contenedores de colores. Yo siempre menciono que en un lugar sequito, dentro de bolsitas negras o entre cajitas, ahí los podemos tener para mientras son entregados, pero manejarlos adecuadamente, porque si los tiramos por ahí en algún lugar húmedo, los que son de origen orgánico se van a perder. Y si no están limpios y secos, como latas de atún o de contenidos de alimentos, ¿verdad? Que son los que podemos enviar junto con las llamadas los metalizados, entonces ahí estamos creando focos de contaminación porque nos van a llegar cucarachas o ratas. Recordemos que los residuos también atraen plagas si no están limpios adecuadamente. Por eso los residuos nunca pueden estar expuestos al sol directamente ni a la lluvia. Tienen que estar bajo techo y bien secos y bien limpios. Es una actividad. De lo contrario, como señala aquí, se pierde toda la actividad que uno ha realizado en esta conducta responsable. A mí me llamó la atención hace unos días que estaba viviendo en una comunidad cercana, un cantón cercano más bien, una señora que estaba colocando una bolsa en la cerca para ser recolectado y vi algo que se le salió de la bolsa. Le pregunté, señora, ¿hoy recogen los residuos tradicionales, o sea, los no valorizables? Me dice la señora, no, es reciclaje. Entonces, ahí le hago el señalamiento y le digo, señora, pero ¿por qué están saliendo cáscaras de huevo del material reciclable? Entonces ella me dice, porque hoy pasan y entonces para no dejarme los residuos en la casa. Esto también es una conducta irresponsable del usuario. Si es el día de los no tradicionales, perdón, de los no tradicionales no, de los no valorizables. Ese día es únicamente para los no valorizables. Y si es el día de la recolección de los materiales valorizables para el reciclaje y la reutilización, solamente debe entregar estos. No se deben agregar otros residuos porque entonces se está perdiendo la actividad y lo que llegan a hacer es problemas a los centros de manejo y lógicamente están poniendo en riesgo la vida de las personas que están trabajando en estos centros de acopio. De igual manera, es de alta peligrosidad encontrarse jeringas de inyecciones, de tratamientos y de todo esto. La caja también maneja programas de recolección para los diabéticos y para otras enfermedades, entonces no podemos integrar estas cosas porque las personas se enfermen. No es justo que por realizar una actividad a personas puedan contagiarse de enfermedades con las que no tienen nada que ver ellos y que llegaron hasta su punto de trabajo irresponsablemente. Ahora bien, las empresas deben de analizar lo que generan, especialmente los residuos peligrosos, e invertir en el tratamiento profesional de los mismos, como se mencionaba al principio. Ahora, hay un asunto que también tenemos que analizar, que son la responsabilidad que conlleva, como mencionamos al principio, la ley 8839 nos dice que las municipalidades son los responsables de los residuos y el Ministerio de Salud es el ente rector en que se estén cumpliendo todas estas responsabilidades en el manejo de residuos. También de igual manera, paralelo a todo esto, las empresas tienen que, más bien dicho, municipalidad o empresa privada, tienen que ser responsables y puntuales con las recolecciones para no perder la calidad de los materiales que son valorizables y evitar también la contaminación a través de los no valorizables. Ahora, por otro lado, también si las municipalidades no tienen la capacidad para esto, pueden realizar la actividad empresas privadas o realizar las organizaciones comunales en las que en convenios bipartita con la municipalidad pueden trabajar para poder realizar mejor la labor en el manejo de residuos sólidos. Respeto
por quienes recogen nuestros residuos valorizables y no valorizables. Recordar que pueden enfermar por agregar agujas, animales muertos, excretas de animales, productos tóxicos en descomposición. Es irresponsable. Yo pienso que si todos tenemos mascota, tenemos que aprender a tratar las excretas en el patio, no agregarlas a los residuos que no valorizables, porque como lo mencionamos aquí, son personas trabajando detrás de estas bolsas, de estos sacos, de estas cajas, que ellos pueden enfermar. Se da ocasiones, en una ocasión recuerdo que el camión recolector de residuos no valorizables estaba compactando en una carga en ese momento y uno de los señores que estaba ahí se vio impactado por un perro que habían agregado dentro de un saco y que al compactarlo reventó y le cayeron las cosas encima al señor. Esto es inhumano. En primer lugar, que las personas no debemos tratar también a los animales así, tenemos que darles, enterrarlos como se recomienda por salud, y nosotros también tener consideración con las personas que nos están recogiendo los residuos. Ahora, en otra ocasión también, trabajando para otra municipalidad, las personas por no estar de acuerdo tal vez con tarifas, municipalidades, que es como se financian todas estas actividades y que nosotros somos las que tenemos que cumplir, porque ¿qué haríamos nosotros con todos los residuos en la casa si las municipalidades o las empresas privadas no las recogieran? Es algo que uno que tenemos que tener consideración. Y por manifestarse habían agregado una pichinga de orines de cabra y cuando esto cayó dañó todos los materiales reciclables, o sea, se perdió toda la línea de trabajo de más o menos 300 y resto de personas que habían clasificado sus residuos y que venían en ese momento en esa vagoneta, y al pasar situaciones como esta se perdió toda la cadena de valor que se había realizado en esto. Entonces hay que ser muy responsable. Y de igual manera, como mencionan los productos tóxicos, las municipalidades también deben realizar programas, porque la ley así lo menciona, y para eso se crearon los planes de manejo integral, perdón, Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en cada municipalidad. Y ahí se señala que tienen que existir planes y programas para recoger residuos tóxicos. Una vez al año, mínimo, tienen que realizarse en recolecciones de residuos no tradicionales, como son para camas, muebles y otras cosas que se van quedando dentro del ambiente doméstico o dentro de otros ambientes y que van propiciando problemas. No es justo pasar por una carretera y ver un sillón viejo acomodado ahí, o pasar y ver una refrigeradora o un microondas. Los residuos no se tratan de esa manera, hay que ser responsables. Pero también las municipalidades, vía tarifas que el usuario paga, tiene que programar este tipo de recolecciones mínimo una vez al año para ser tratados adecuadamente en sus vertederos o en sus rellenos en el mejor de los casos. También es importante mencionar que paralelo a lo que son los planes de manejo, existen los reglamentos, no solamente para el usuario, sino la municipalidad también debe cumplir. Por eso se habla de responsabilidad compartida. Tanto el generador del residuo como quien lo recoge, existen reglamentos los cuales debemos respetar y que sean cumplidos. Producto deseado, luego de que aplicamos un poquito todas estas actividades de las que hemos mencionado, son las compras responsables. En primer lugar, rechazar, como mencionábamos, cuando va a realizar sus compras, revise qué producto va a comprar y qué producto no va a comprar, y si tiene oportunidad de vida útil o puede elegir productos naturales de consumo. Luego, el 20% de los residuos orgánicos, perdón, el 65% de residuos secos va para la cultura del reciclaje y la reutilización, o sea, es un volumen bastante importante para recuperar.
Un 20% son de residuos orgánicos húmedos para un proyecto de elaboración de abono para reintegrar a la tierra. Estos proyectos pueden ser proyectos macro que también pueden realizar las municipalidades o en convenio con una empresa privada para que les maneje todos los residuos orgánicos para, como se menciona, elaboración de productos orgánicos que regresan a la tierra. Y un 10% son de residuos peligrosos, químicos, tecnológicos, tóxicos y bioinfecciosos, los cuales ellos pueden ser tratados responsablemente con empresas dedicadas a este fin, ya que cuentan con la ciencia y tecnología para poder tratarlos responsablemente. Y luego un 5%, un destino final a un relleno sanitario. ¿Qué logramos con eso? Reducción de suelos saturados con residuos, ríos limpios y océanos también. Estos son prácticas sanas como producto a la hora que realizamos todas estas actividades antes mencionadas. Ahí está mi presentación, ahí está mi nombre, la ley es muy amplia, las actividades que se pueden realizar de todo esto es apenas un poquito, una pinceladita de todo lo que se puede hacer con el manejo adecuado de los residuos, porque falta que hablar de otros residuos de alta peligrosidad también y de difícil manejo, como son la recuperación de llantas, la recuperación de escombros que también la ley menciona y que también a través de los planes municipales existentes, en el caso de este momento, la zona Los Santos, los 3 cantones cuentan con esos planes y en cada uno de esos planes que fueron publicados en la Gaceta se menciona que todo esto debe tener programas para realizar todas estas tipos de actividades, incluso talleres, recolección de estopas y trapos con los que se limpian las manos o se limpian algunas piezas, deben de dársele tratamiento, no deben ir tampoco a los rellenos sanitarios. Por eso hablamos de un mínimo a un vertedero o a un relleno sanitario para evitar esa saturación e incluso la contaminación de los suelos. Estamos a la orden, ahí les dejo mis datos y con mucho gusto haber compartido un ratito con ustedes. Espero en otra ocasión poder hablar un poquito de elaboración de abonos orgánicos dentro del ambiente doméstico, que son prácticas también sanas para poder tener salud física, emocional y espiritual también. Y muchas gracias. Bueno, agradecerle a doña Hilda por esta participación tan amena y tan importante. Como lo dije al principio, un tema que nos compete a todos y creo que ahora sí tenemos una tarea entre manos. Es increíble ver la capacidad de residuos que podemos aprovechar, ¿verdad? Y como también comentaba sobre, creo yo, mi comentario particular, a los seres humanos o a las personas nos falta como un tipo de cultura, no sé si llamarlo de esa forma. Uno ve personas que el día anterior a que pase el reciclaje sacan sus bolsas, no se sabe qué va ahí, como lo dijo doña Hilda. Debemos ser considerados con las personas que recogen ese tipo de materiales, pero muchas veces si es el reciclaje, el día anterior o en esa noche llovió y ya esos residuos no se van a poder utilizar. Tal vez tenemos la buena acción, digamos, de reciclarlos en forma correcta y todo, pero nos falta el razonar un poquito más sobre eso. Si el cartón se moja, obviamente ya no va a funcionar, ya va a ser basura, no se va a poder utilizar en otras cosas y bueno, eso es parte de lo que cada uno de nosotros debemos conocer y transmitir este mensaje. De hecho, esta charla, aprovechando, va a quedar grabada para las personas que no pudieron participar. Queda grabada para retomar todos esos conocimientos, todos esos datos tan importantes que aparecen dentro de la presentación. Y también
no va a ser ni la primera ni la última capacitación que haremos en esta área y creo que queda mucho por aprender. Esa parte de abonos, hay gente que me ha dicho que le interesa porque son residuos que todos los días desechamos y tal vez los podemos aprovechar para arreglar nuestro jardín, que las plantas se vean bien y lograr ese ambiente tan bonito que tenemos tal vez alrededor y a veces no lo valoramos. El chat queda abierto, el micrófono de igual forma por si alguien quiere participar. Estamos para escucharlas y tenemos la especialista acá, podemos aclarar todas las dudas que tengamos. Entonces, adelante. Buenos días a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Agradecerle primero a doña Hilda por compartirnos todo ese conocimiento que es tan importante y es una tarea pues ardua, porque si bien es cierto, han surgido muchas iniciativas que han tratado de cambiar un poco el pensamiento, la conciencia de las personas, todavía hay mucho trabajo que llevar a cabo. Es increíble, como lo decía la compañera, el nivel de cosas que se pueden hacer con los desechos o con los residuos que producimos los seres humanos a diario y que a veces por la facilidad de meterlos en una bolsa y solamente entregarlos que se los lleven y que los demás vean cuál es el destino que le dan, no hacemos nosotros esa parte de conciencia ambiental. Es increíble lo que la ley tiene para todo este trabajo de este tipo de materiales y que muchas personas no los conocemos, me incluyo por ahí, que existen toda esta clasificación inclusive de los plásticos, cuáles son los más dañinos y demás. Es un aprendizaje continuo que llevamos día a día y más que todo el comentario es agradecerle de verdad por todo ese conocimiento compartido y esperamos ojalá tenerla pronto con todas esas iniciativas que tiene por ahí que suenan bastante interesantes y que sé que al igual que nosotros muchas demás personas van a querer conocerlo, ser partícipes y por qué no implementarlos en sus hogares. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por su participación. De parte de Flori, la administradora de la sede, dice agradecemos a doña Hilda su desinteresado apoyo para a través de la UNED San Marcos se pueda generar conciencia por el cuidado del ambiente. Ella es apasionada por el tema, suficiente argumento para que su mensaje sea transmitido hasta el cansancio. Solo así los ciudadanos podemos poco a poco ir haciendo el cambio de hábitos. Nuestro reconocimiento por su invaluable aporte, doña Hilda. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y estamos a la orden aquí cuando nos necesiten. No sé si alguno de los otros participantes desea hacer un comentario. Pueden levantar la mano. Me gustaría agregar un último comentario antes de cerramos la actividad. Es mencionarles que, si bien, como les decía, existe una ley, existe un reglamento también. Y esos reglamentos también nos hacen responsables a cada uno de todos y a cada una de las personas, así como mencionaba. No es una ley para que lo cumpla el usuario, es para que lo cumplan también los responsables, en este caso municipalidades, el mismo Ministerio de Salud y todas las instituciones involucradas, porque aquí estamos hablando de un plan de manejo de residuos en una área rural agrícola, pero también existen para áreas metropolitanas, costeras y todo ambiente. Es una ley muy amplia, contempla mucho. Sería bueno en futuras charlas ir manejando pedacitos de esta ley para hacerla del conocimiento de todos los ciudadanos,
para que vean que no es una ley para castigar al usuario, como piensa todo el mundo, no, es una ley para vivir mejor. Y si no hay participación, quisiera agradecerles dejando ahí, como les dije, la inquietud para servirles en sus comunidades, en sus asociaciones de desarrollo o en cualquier grupo de vecinal, donde quieran, con mucho gusto les puedo apoyar esta experiencia de más de 20 años que hemos tenido. Y quiero dejar una inquietud muy preocupante. Ayer hablaba con un amigo de una recicladora y ellos son pioneros también en diferentes partes del mundo en el tema de manejo de residuos. No solo reciclan, sino ellos son pioneros en manejo de residuos y en temas ambientales. Y me decía, doña Hilda, es preocupante, Costa Rica tiene 47 tipos de plásticos que no se están dándole tratamiento. O sea, nos estamos convirtiendo. Hay una palabra que yo no utilizo, pero ni él tampoco, pero dice, la vamos a utilizar en este momento, que dice, nos estamos convirtiendo en el basurero de un montón de países por productos que entran sin responsabilidad ambiental, y esos 47 plásticos son una problemática que están quedando en los suelos de Costa Rica sin ser tratados. Entonces, de ahí para que vean la importancia de realmente consumir lo que necesitamos. De mi parte, si no hay más, muy agradecida y espero que les sirva un poquito la información, en especialmente lo que conlleva con lo que es la ley de responsabilidad compartida. Bueno, nuevamente agradecerles a ustedes por su participación, a doña Hilda también. Esperemos tenerla pronto por acá. Nuevamente les indico, esta charla queda grabada en el canal de YouTube de la sede de UNED San Marcos. Pueden incluso suscribirse y en cuanto haya otra actividad se estará transmitiendo por ese medio o igual por la plataforma Zoom. Muchas gracias a todos porque ya en 3, 4 personas que hayan, que se siembre esa semillita, creo que ya es ganancia. Y igual que el mensaje se transmita a sus familias, amistades, y los esperamos en otra charla. Estén al pendiente de las publicaciones que se hacen en las diferentes redes sociales de la sede y que tengan un buen día. Gracias por participar.